Aquí comienza De Este Lado, un programa comprometido con la realidad y su gente, conducido por Pierre Recalde y el análisis y comentarios de Ariel Cordovero. Auspician este programa. Buenos días, hoy estamos en un día dificilísimo. Buenos días, Cañuelas. No puedo decir buenos días, Ariel, acá en presencia, pero Ariel, estás escuchando ahí mientras te recompones de tu malestar. Vamos, esperemos que te recuperes prontito. Hoy lo tenemos afectado y no pudo estar presente en nuestros estudios. Le damos el buen día igual a la distancia. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Buen día. Es un programa medio solitario, es rara la mesa, solito yo acá a la mañana. Pero bueno, un poquito rato más, ya van a llegar nuestros invitados. Hoy tenemos un programón, hoy tenemos un programa muy lindo. Vamos a salir un poquito de la línea histórica de nuestro programa, de tener temas ya organizados de antemano, desarrollados, tratando de inculcar esto de la participación ciudadana y demás, sino que vamos a, por supuesto, abogar por la participación y el involucramiento de las personas en los temas, pero vamos a tocar temas de esta semana, temas que han acontecido esta semana, porque ha sido una semana muy especial en términos de información. Una de ellas, vamos a abordar el tema de la muerte de Nelson Mandela, el sudafricano que luchó contra el apartheid y que logró que un Estado que era dominado absolutamente por el hombre blanco en la conquista histórica del continente africano, aceptara que los negros también son parte y dueños del territorio y logró que se unieran y que hoy día el Sudáfrica sea un país de alguna manera integrado. Claro que por supuesto faltan hacer cosas, faltan pulir situaciones y seguramente deben tener problemas de discriminación. Pero problemas de discriminación tenemos nosotros también en nuestra Argentina, con lo cual, sin tener aquella política tan absurda de que los blancos dominaran todo y que los negros no podían subir al colectivo, ni ir a la escuela, ni caminar por la misma vereda, están en una situación bastante mejor hoy. Nosotros en Argentina no nos pasa igual, pero tenemos nuestras cargas, tenemos nuestras frasecitas, nuestros dichos y nuestro trato despectivo para todo aquel que no es como nosotros. Vamos a hablar con un invitado sobre Sudáfrica y África en general, un especialista en el asunto. Vamos a esperar a que llegue, contamos que en los próximos minutos va a estar por aquí. Está invitado Gustavo López, una persona que se ha dedicado a estudiar el tema africano, le gusta por interés personal y seguramente nos va a poder aportar mucho material en relación a este asunto. Otro tema que vamos a estar abordando a lo largo de la mañana de hoy es el informe PISA, el informe sobre la educación. Que esto es un tema que nosotros hemos tocado en nuestro programa, hemos hecho encuesta en su momento, hemos hablado y visto que la educación es un problema, que no está bien. La gente en la calle nos decía la educación no está bien, preguntamos si la educación de antes era mejor que la de ahora, la gente contestó que era mejor la de antes, y estamos ahí navegando esas aguas de tratar de entender qué nos pasa, y vamos a tener también personas invitadas para volver a hablar de educación, pero más específicamente de este asunto del informe PISA, en donde lamentablemente en nuestro país no se está destacando por el buen lugar y el buen nivel del aprendizaje de nuestros chicos. Vamos a ver por qué es esto. Vamos a tratar de trabajar con nuestros invitados de hoy. Vamos a poner también encuestas y vamos a ver qué es lo que la gente opina sobre este asunto. ¿Por qué la educación está como está? ¿Y qué podría hacerse para mejorarla y salir de esta línea de decadencia? Esta es la idea del programa de hoy. Y sobre el cierre vamos a tratar un temita muy cortito, van a ser no más de 5 minutos, porque, como sabemos, tratamos no inmiscuirnos en lo que es la política cotidiana, en la coyuntura. Pero esta semana ocurrieron hechos que no pueden ser dejados pasar por alto. No se pueden pasar por alto. No se puede hacer como que no ocurrió, porque fue gravísimo lo que sucedió en Córdoba. Y vamos a hacer un comentario sobre esto y sobre cosas que sucedieron en la provincia de Buenos Aires y cómo la raíz de todos esos problemas la podemos encontrar en nuestro pueblo, en nuestro Cañuelas, en el manejo de algunas instituciones. Vamos a un tema musical, Manuel, por favor. Estás escuchando De Este Lado, FM Libertad 90.5. Una propuesta que nos acerque al estado natural de la vida, respetando nuestra esencia y sintonía con la naturaleza. Bueno, aquí estamos de nuevo, acabamos de escuchar un temita musical, tranquilos, ya con un cambio menos, porque al principio la idea de que no estuviera Ariel realmente me aceleró un poquito, pero bueno, ya está, ya bajamos los cambios, ya estamos para empezar el programa tranquilos, y vamos a reflexionar un poquito sobre esta semana, y justamente el señor Nelson Mandela. Nelson Mandela es una persona que, bueno, ha tenido una trayectoria conocidísima por mucha gente, pero curiosamente
mucha otra, no sabe quién es. Aunque parezca mentira, porque aquellos que hemos estado informados, hemos estado mirando televisión, o escuchando radio, o leyendo algún diario, por todos lados salió el cartelito: Nelson Mandela, murió Nelson Mandela, Premio Nobel de la Paz, luchó por el apartheid, estuvo preso 27 años. Son títulos que han salido toda esta semana en todos los medios de comunicación. Y asimismo, hay muchas personas que no le han preguntado quién es Nelson Mandela y no saben quién es. Es una curiosidad, pero bueno, cosas que nos pasan en la cultura. Y justo en una de las encuestas por ahí que hicimos en la calle, hablamos de la educación, alguien contestó que a la gente no le interesa aprender nada. Y es una curiosidad porque, bueno, se ve reflejado en la diaria. Y el tema de no querer aprender nada nos coloca en una situación muy compleja. Hoy no tenemos la visita de Néstor, no tenemos la visita del padre Alejandro. Bueno, han tenido compromisos sobre el final de año, ustedes saben, hay cantidad de celebraciones, oficiales, no oficiales, familiares y demás, y no hemos podido contar con la presencia de ninguno de estos dos pastores. Y este es un tema que perfectamente lo podríamos abordar desde la lectura del relato bíblico, donde el hombre nació para progresar, para crecer. Su obligación es mejorar día por día y es tender hacia la divinidad, tender a la perfección, al máximo de conocimiento. Y cuando encontramos personas que de repente no tienen interés en aprender, de alguna forma están rebelados contra este principio, este criterio de que el hombre debe tratar de ser lo mejor posible. Ya lo dice por allá la desiderata: que seas roble en la montaña o pasto en la pradera, sé lo mejor de lo que seas. Esto del aprendizaje es una cuestión que tiene que ver con la voluntad de progreso. Y una comunidad que individualmente decide, personalmente, no aprender, se está condenando a no progresar. Y el no progreso lo pagamos todos en el día a día, y esta es la realidad que nos mantiene entretenidos todos los días en la televisión, en los diarios, y esta inseguridad, y esta incomodidad, y esta imposibilidad de proyectarnos, que nos está tocando vivir como país. Esto del aprendizaje es muy, muy fuerte. Y aprovechamos para saludar, acaba de entrar a nuestros estudios nuestro invitado especialísimo. Estamos haciendo un programa muy, muy especial hoy. Estamos con el doctor Gustavo López, nuestro amigo de toda la vida, Pacho, quien es un experto en temas africanos y que seguramente debe tener una mirada muy interesante para poder transmitir conocimientos a aquellas personas que les interese saber quién fue Nelson Mandela y cómo puede haber influido Nelson en nuestras vidas, cómo influyó en el mundo y qué podemos tomar como modelo de lo que él puede representar para tener una vida mejor, un país mejor, una sociedad mejor. Gustavo, bienvenido, gracias por venir. Muy buen día, Pierre, muy buen día, Manuel, y a toda tu gente. Muchas gracias por tu invitación y muy interesante este prólogo que estabas haciendo, que creo que refleja uno de los pilares que deberíamos reforzar, que es el tema de la educación, el tema del conocimiento, el tema de la dedicación a ciertas investigaciones que generalmente hoy por hoy con una etapa de dispersión parece relegado a un segundo lugar. Absolutamente, mira, hoy los temas, te cuento brevemente, no sé si sos oyente fiel de nuestro programa, no te lo voy a preguntar, pero habitualmente tenemos temas preparados de antemano en los cuales desarrollamos distintos asuntos. Hablamos de pobreza, hablamos de discriminación, hablamos de inclusión, hablamos de educación, de consumismo, temas generales que hacen a la formación de la integridad de un ciudadano. Porque son los temas que no se están discutiendo en la mesa de café, no se discuten en las casas, ni siquiera en las escuelas se están discutiendo estos asuntos. Y creemos que es necesario imponerlo dentro de la agenda de las cuestiones que tenemos que empezar a tratar, porque democracia no es cada 2 años ir y poner un voto al que nos cae más simpático. Democracia implica un proceso en el cual elegimos a aquella persona que representa una serie de ideales o pensamientos que nosotros perseguimos personalmente y que mancomunados, bueno, encontramos que aquel candidato nos representa y puede ayudar a ir en esa dirección. Pero para tener posición tomada sobre los asuntos, uno tiene que estar embebido en ellos. Si todas las charlas de la casa son el partido de fútbol de ayer, o si Susana Jiménez tenía un vestido rojo-verde, o cosas que no tienen trascendencia, cuando llega el día de la elección, no sabemos qué hacer. Y esto creo que es lo que tenemos que ir cambiando. Y en este sentido, estamos tratando de trabajar, y hoy hacemos una excepción. Esta semana fue una semana especial. La muerte de Mandela es un hito histórico en la humanidad porque Gandhi, Mandela, quizás algún otro que yo desconozca, debe haber algún oriental también que haya hecho cosas
significativas para aquella gran comunidad del Pacífico, como la hizo Jesús en la religión católica en su momento, y Mahoma para los musulmanes, es decir, gente que ha marcado momentos. Y Mandela es uno de estos hombres que ha marcado un momento en la historia del mundo. Hicimos una pausa y vamos a hablar un poquito de él, y queremos que nos cuentes vos, que conocés el África, que conocés cuál es la problemática africana, que conocés cómo se gestó esta situación del apartheid, porque no es que el apartheid de un día para otro apareció, sino qué cosas dieron lugar a que eso ocurriera. Yo no sé si en otro lugar de África ocurrió algo tan duro como en Sudáfrica. No ocurrió en un tiempo tan prolongado, o sea, en la presencia de los distintos países colonialistas, Italia, Portugal, Francia, Gran Bretaña, siempre hubo cierta discriminación a los pueblos nativos, a los africanos, pero no de la manera organizada en que se desarrolló en la República Sudafricana. En Sudáfrica, aparte, hay aún un hecho excepcional que es único, que es la alta proporción de población nativa blanca. Porque no es que los blancos, en muchos casos, los blancos habían llegado antes que determinados grupos africanos, porque los descendientes de holandeses, los Boers, que son quienes implementan a inicios de los 1920, 1930 este plan de segregación racial, ellos son descendientes de colonos que llegaron allá por 1600 a la zona de Ciudad del Cabo. O sea que realmente es un caso único, un caso de estudio y afortunadamente, pese a lo que se intentó perfeccionar, porque la segregación era tan absoluta que comprendía hasta bancos de plazas que eran solos para blancos, transportes, determinado horario que la población africana negra debía abandonar la ciudad y vivir en los asentamientos que estaban en los alrededores. Pero esto realmente, allá por mediados de los 70, ya Mandela encarcelado, él está casi 30 años preso, o más de 30 años preso desde más o menos 1960 hasta su liberación, parecía realmente un reloj perfecto, que funcionaba pese a la violencia y a la represión. Parecía muy difícil de lograr desmantelar la segregación racial, ¿no? Primero por el peso de la población blanca, por lo presionada que se encontraba la dirigencia negra, con muy pocas posibilidades de desarrollarse en un marco de legalidad, estaban en la clandestinidad. Y te vuelvo a reafirmar que es un proceso muy singular, porque originalmente podríamos decir que hasta hace unos 15, 20 años atrás, casi el 20% de la población era de raza blanca, descendiente fundamentalmente de estos holandeses y franceses, los Boers, y también una rama descendiente de ingleses muy importante. La organización esta del apartheid, entonces, proviene del norte de Europa, no precisamente de Inglaterra, porque la idea que uno tiene es que Inglaterra es la que coloniza Sudáfrica y la que impone estas condiciones. ¿No fue así? No fue así. Quienes lo desarrollan son los digamos, blancos nativos, que generalmente el inglés, si bien luego se fue afincando, fue, digamos, prácticamente llegó también como colonizador en la misma época que las invasiones inglesas nuestras, porque allá por 1806, 1807, cuando se provocan las invasiones inglesas en Buenos Aires, que son derrotadas, sabido por todo, por el pueblo, por la ciudadanía, ellos invaden Ciudad del Cabo. Ante el fracaso aquí, invaden Ciudad del Cabo, que estaba siendo gobernada por estos descendientes de holandeses, y se inicia una convivencia muy difícil entre ambos grupos descendientes de europeos, que desemboca a inicios de 1900 en unas guerras terribles entre los Boers y el ejército imperial británico, donde pese a la fiera resistencia de los descendientes holandeses son derrotados, y por primera vez allí se crean los campos de concentración. Los ingleses los concentran en campos terribles donde mueren miles y miles de personas, y digamos, todo esto les endurece profundamente el temperamento y el carácter, y ellos se dan cuenta que si no tienen algún desarrollo muy especial están condenados a desaparecer. Desgraciadamente y desafortunadamente, sin duda que el desarrollo de esta segregación racial
no condujo a nada mejor a la República, un país riquísimo. Sudáfrica tiene un país con muchas similitudes con Argentina en cuanto a su clima, sus producciones, la capacidad de su gente, y vos fíjate que en África la podemos considerar como Alemania en Europa, es la locomotora de producción, la locomotora que guía prácticamente a muchos de los países de sus límites, y también con respeto a nuestro país y todo, pero también podemos paralelarla como el Brasil de Sudamérica a Sudáfrica. Es el gran, digamos, promotor de producción, de políticas, y de relaciones con el resto del mundo, ¿no? Qué increíble, ¿no? Yo estoy fascinado escuchándolo a Pacho, realmente qué lindo poder armar la historia. Me apasionó el tema de la coincidencia con las invasiones inglesas, porque esto te permite tomar perspectiva de qué ocurría, cuándo, y entender un poquito mejor qué es lo que sucedía. Pero una curiosidad que yo no la verdad que no la sabía, y es que entonces los ingleses colonizaron una colonia. Es así, colonizaron algo, te diría que ya tenía una entidad propia, porque Ciudad del Cabo, profundamente, ellos no dependían de Holanda, ya llevaban 2 siglos, se habían radicado también por 2 siglos, claro, más o menos esa independencia. Claro, algo así desde 1600 y algo hasta 1800, también huyendo de persecuciones religiosas que se daban contra los protestantes, y allí se desarrolla, que algo es un hito dentro de la cultura sudafricana. Generalmente podemos, digamos, desarrollarla en la historia blanca, ¿no? Que es la gran migración. Ellos, cuando Gran Bretaña ocupa Ciudad del Cabo, después de unos 20, 30 años de dificilísima convivencia, digamos, se dirigen lo que ellos le llaman en su lengua el trek, que es viaje, emigran hacia las montañas, o sea, hacia el interior de Sudáfrica, hacia, digamos, no llegan a lo que sería actualmente Johannesburgo, que no existía, pero hacen cientos o 1 millar de kilómetros en carretas con todos sus animales, sus gran éxodo. Exactamente, una gran migración interna, y forman 2 repúblicas, una que se llamaba Transvaal, que era viene a ser del otro lado del río Vaal, y Natal, dos pequeñas repúblicas que son independientes, hasta que por el descubrimiento de oro que se da en la zona y diamantes de Kimberley, de Johannesburgo, los británicos se dan vuelta sobre ese lugar y deja de tener tanta importancia la estrategia que era Ciudad del Cabo. Ustedes vieron que está ubicada justo en el extremo sur de África, donde comunica el Atlántico con el Índico, el Cabo de la Buena Esperanza, y prestan atención a estas zonas. Y a su vez también no nos olvidemos, porque uno habla y parece que no existieran también los pueblos africanos. Todos recordaremos allá hace más de 10 años una saga Shaka Zulu, con bastante contenido teatral pero bien desarrollada, y también el pueblo Zulú, otro pueblo migratorio que en su cultura fundamentalmente de cría de animales vacunos va migrando en distintas pasturas de estas zonas, y se provoca algo parecido también como en Estados Unidos, las primeras fricciones entre los blancos y los pueblos originarios por la tierra. En un lugar tan vasto no había problema de una pequeña colonia agrupada aquí y grupos criando ganado, pero luego se van dando todas estas situaciones que crean las primeras confrontaciones. Ustedes fíjense que de los primeros encuentros al desarrollo del apartheid es increíble, pero hay 20, 30 años nada más. Uno está hablando los encuentros más complejos con las tribus africanas se empiezan a dar hacia 1880, y ya en 1920, 1930 están, digamos, diagramados estos planes de separación de razas. Entonces podemos decir que el apartheid comenzó ¿cuándo? Y podemos darle como fecha de nacimiento aproximadamente 1920, después de la Primera Guerra Mundial. Ya el mundo era mundo, ya todo el mundo sabía lo que pasaba al otro lado de la montaña, o sea, ya fue un hecho deliberado de opresión grosera contra una raza, ¿no? Exactamente. Qué interesante poder conocer, digamos. Puede haber sido muy duro ser negro en esta Sudáfrica. Fue realmente terrible, y realmente era bastante
digamos, desagradable para el visitante. A mí me tocó, en suerte, conocer hace más de 30 años el lugar, y realmente opté por no... Fui a países vecinos porque me parecía que era, no sé, muy opresivo, muy denigrante, la gente negra, por supuesto, ocupada de todos los trabajos menores, pero aparte esa separación de es el desprecio por el hombre. Exactamente. Y sin duda, enfocando en la figura de Mandela, él, como nadie, refleja. Mandela nace justo cuando termina la Primera Guerra Mundial, en 1918. Nace en el seno de una familia muy importante, una familia noble, de uno de los grupos mayoritarios, y él advierte, lógicamente en su juventud se da todo el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial con la gran carnicería entre las culturas blancas, lo cual ya empieza para el africano a perder el valor. Vamos a parar un poquito acá, si abordamos después unos temas musicales, Mandela específicamente, pero una pregunta más te hago sobre esta cuestión. Uno lee o ha leído por allí que África tiene además terribles problemas étnicos entre sí, batallas tribales que son muy fuertes. ¿Estas son propias de las tribus o son alentadas por los que tienen intereses en quedarse con todo? Es una muy buena pregunta y casi encierra la respuesta. Afortunadamente, África sufrió, afortunadamente ahora no, profundamente los confrontamientos de la Guerra Fría entre marxismo, capitalismo, Estados Unidos, Unión Soviética, y las últimas, digamos, 10 años o 15 años se han ido aplacando todos los conflictos civiles que son generalmente fogoneados por el exterior y también por la falta de participación popular en las decisiones. Pero actualmente, salvo los problemas provocados por una presencia importante de Al-Qaeda en la zona del Sahara, el resto de África, en la gran mayoría de los países, está embarcado en un proceso de construcción de ciudadanía, construcción o reconstrucción de sus economías. Y de identidades. Y de identidades, exactamente. Así que, afortunadamente, esa imagen que uno tiene tan dramática de conflictos internos, diría que ha desaparecido en la gran mayoría de las pantallas. Pero fue pasto para poder poner en funcionamiento el apartheid, seguramente. Fue tomado como ejemplo para decir, si no desarrollamos esta segregación o este desarrollo separado de razas, que así era como se llamaba oficialmente, vamos a tener profundos conflictos de violencia y, bueno, sin duda eso engendró más violencia y no fue la solución, pero quizás sirvió como dolorosísima experiencia para ir moldeando un caso, no digo único, pero muy singular, de coexistencias de numerosos grupos culturales, más que raciales, con gran diversidad cultural, que forman esta Sudáfrica multirracial, con severos problemas también, pues no estamos pintando ningún paraíso, pero que ha logrado fundamentalmente el eje, y de la mano de Mandela y de un grupo de cientos y miles de preclaros políticos blancos, mestizos, hindúes, africanos, lograr salir de ese dramático cepo racial en que estaban, sin una guerra civil o sin una, digamos, confrontamiento que los hubiera conducido a un abismo, ¿no? Qué fantástico, qué buen logro, qué fantástico Nelson Mandela. Vamos a escuchar un mini recital y continuamos hablando con Gustavo López en un ratito nada más. De este lado, presenta un nuevo mini recital, auspiciado por Informática Electrónica Cañuelas. Servicio técnico especializado en notebook y PC de escritorio, configuración y actualización de programas. Presupuesto sin cargo. ¿Dónde? En San Martín 1057. Teléfono 1548 1080. Estás escuchando De Este Lado, FM Libertad 90.5. Bueno, que estamos hoy inaugurando un ciclo fantástico que es el ciclo de café en el estudio. Ariel, vos el primer día de café te lo estás perdiendo. Ariel, nuestro compañero de mesa, que hoy está con indisposición digestiva y no pudo venir. Pero bueno, celebramos el cafecito con vos igual, Ariel.
Estamos aquí con Gustavo López hablando de Nelson Mandela, de Sudáfrica, y acabamos de tener en el primer bloque un reconocimiento de cuál era la situación de ese país africano, qué sucedió de alguna manera y cómo se gestó todo esto del famoso apartheid, que es ni más ni menos que un sistema de gobierno mediante el cual los blancos gobernaban y los negros tenían que obedecer, punto. El país no era más de los negros, era de los blancos, y es como si hubieran sido vacas. El alambrado, de acá para allá están las vacas, de acá para acá están las personas, tratando de agrandar el ejemplo. Muy triste relación, porque la deshumanización que eso conlleva es muy complejo. Es difícil pensar que haya gente que se cría, que se desarrolla pensando que tratar a otro humano como no humano está bien. Es muy difícil pensar que esto puede ocurrir en la cabeza de la gente. Pero nos tiene que servir como alerta para darnos cuenta que ese germen de la aceptación de cualquier disparate está en la cabeza del ser humano, cualquiera sea. Nosotros también tenemos ese germen, y de hecho por eso permitimos que sucedan cosas absurdas ahora en nuestro país, porque que en nuestro país haya gente hoy muriéndose de hambre, no tenga agua, que tenga los problemas que tiene de salud, que esté pasando lo que está pasando en el conurbano, en el interior, en el norte, en donde uno busque más allá de lo que son los límites urbanos como desigualdad, es un absurdo, y solamente es posible porque tenemos ese germen de permitir que la cosa horrible, el absurdo, conviva con nosotros como si fuera normal. Creo que es la gran lucha que tenemos los seres humanos en esto de tratar de humanizarlo. Y aquí yo rescato, y me pongo de punta con varios, el rol de las religiones. Las religiones, de alguna manera, lo que conllevan es a la superación del aspecto físico del hombre, basándose en el espíritu. Y cuando estamos hablando del espíritu, ahí sí somos todos absolutamente iguales, para que desde allí desciendan los pensamientos sobre la cotidianidad, sobre qué es lo que está bien y lo que está mal, qué puedo hacerle yo a mi hermano y qué no puedo hacerle a mi hermano. Cuando un pueblo permite que pasen cosas horribles con un semejante, tendría que mirarse muy, muy fijamente al espejo y cuestionarse su humanidad. ¿Qué tan humano soy haciéndome el tonto, permitiendo que pasen cosas terribles a la vuelta de casa? Esto hay que cuestionárselo. Y fíjense que hicimos una pequeña encuesta, y volvemos al tema Sudáfrica, volvemos a Mandela, que salimos aquí a Cañuelas a preguntarle a algunas personas si conocían a Nelson Mandela. No sé. Que luchó por la igualdad del ser humano, del color, de la raza, ¿me entendés? De los colores de la piel. Estuvo 27 años preso, injustamente a mi punto de vista, y después tuvo la gloria de ser presidente, y creo que hizo un esfuerzo para que más o menos se plasmara la idea de él en el mundo, de que todos los seres humanos somos iguales. Luchó por sus ideales, por la liberación de un pueblo, por la liberación de los negros bajo la dominación de los blancos. No, un tipo, la verdad, un ejemplo a seguir, diría yo. Un tipo muy importante en lo que fue la lucha contra la discriminación de los negros. No sé bien qué fue Mandela, conozco algunas cosas. Sé que es una personalidad importante de Sudáfrica, también sé que estuvo preso y fue considerado terrorista hasta el 2008, donde lo declararon, donde le sacaron la condena. Era considerado terrorista por los Estados Unidos. Mira, Mandela, por lo poquito que llegué a leer, el tipo siempre fue un luchador de la paz, desde el primer momento. Lamentablemente lo metieron preso, más que nada con el tema racial. Después que estuvo casi 27 años preso, le dieron la libertad y bueno, después fue presidente, ¿no? No demasiado, es decir, sí sé lo elemental que fue un tipo que se jugó por su país y que entregó toda su vida por su país, que fue presidente de Sudáfrica y que fue secretario general de las Naciones Unidas. Sí, el apartheid. Mejor dicho, no hizo el apartheid, luchó contra el apartheid, la separación entre negros y blancos en Sudáfrica. Entonces hizo una lucha que le costó la cárcel años. Una lucha como hizo Gandhi en la India.
sin tirar un tiro, sin romper mercados como ahora, o afanarle a los chinos. No, él puso su cuerpo, luchó por convicciones, y un pueblo que estaba separado, los blancos de los negros. Bueno, ahí, Gustavo, ¿qué comentario te merece este primer pasaje? No, muy importante también el reconocimiento de la gente, porque no es usual, si bien es una figura mundial de gran importancia Mandela, que a veces la ciudadanía o la persona a la cual se le pregunta tenga, y digamos, en las distintas conceptos que expresaron sus respuestas, realmente todos, ninguno inexacto, cada uno en distintos sectores, ¿no? O en distintas opiniones, pero muy interesante. Y a su vez uno calcula o analiza, fíjate que muere Mandela de 95 años, prácticamente ha recorrido un siglo, y quizás el siglo más dramático y más convulsionado, por lo menos además por la aparición de los medios de comunicación. Sin duda que la historia ha tenido, la historia de la humanidad, convulsiones, pero estos 100 años que hablamos prácticamente han sido de una puesta en pantalla increíble de la mayoría de los conflictos. Y digamos, rescatando entre infinidad de cuestiones, realmente el mensaje de reconciliación de Mandela, el mensaje del trabajo juntos y de esa construcción de la nación del arco iris, ¿no? De todos los colores, que te vuelvo a repetir, es muy interesante en Sudáfrica analizar, porque no solo se remite a descendientes de blancos y a descendientes de africanos negros, sino tiene una composición interracial. Hay una comunidad descendiente de portugueses muy importante, de hindúes, de pakistaníes, de hebreos también, una comunidad judía muy importante. Entonces todo eso le da ese contenido de arco iris, ¿no? De todos los colores, y que también se funde en un hecho que a veces a nosotros las banderas, a mí particularmente me apasionan, ¿no? Las banderas, la variedad. El lenguaje del símbolo. Exactamente, es muy bueno ese. Entonces el símbolo de esta Sudáfrica, que fue muy debatido cuando se tuvo que adoptar en 1994, por los colores del Consejo Nacional Africano, que era el partido mayoritario al que pertenecía Mandela, es una bandera bellísima, negra, verde y amarilla, en franjas como la de nuestro país, horizontales. Y la bandera de la República Sudafricana remitía también a los colores holandeses, ¿no? Entonces tuvieron que fundirla. Vos fíjate que la actual bandera de Sudáfrica es quizás un poco impactante en sus colores, su diseño tal vez no sea el más, si podemos llamarle prolijo, pero hubo que fundir las dos banderas, y si ustedes se fijan están, no sé si yuxtapuestas o incrustadas, pero eso refleja también la necesidad de trabajar juntos, la dificultad que genera, y actualmente, lógicamente, no, por supuesto que lleva menos de 20 años esta Sudáfrica multirracial, con muchos logros, con muchos debes también, con muchas situaciones que bueno, las generaciones futuras lograrán desarrollar, como es la igualdad de oportunidades, pero se ha creado una clase media africana muy importante, con un grandísimo vigor, y que han sostenido lo que algunos pensaban, que este país podía llegar a hundirse en el caos o en una situación civil de gran convulsión. Para nada, sigue siendo una potencia desde lo cultural, económico y social en la región. Fíjate, con motivo de la muerte de Nelson Mandela aparecieron publicaciones por todas partes respecto a su historia y las cosas que dijo. Muchas veces las frases de lo que dijo son de cuestionable certeza. Verificación. Claro, porque vaya a saber si lo dijo él o él lo copió de alguien, o si realmente se le asignaron porque pareció, porque pintaba. Pero hay una que dice vivir y morir por la igualdad. ¿Cómo le dan esta frase a él? He luchado contra la dominación blanca y he combatido la dominación negra. He promovido el ideal de una sociedad democrática y libre en la cual todas las personas puedan vivir en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir, pero si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir.
Mira, vos sabés que casualmente ayer en un noticiero de una cadena europea, qué coincidencia, pasaron el discurso de él donde decía eso. O sea, que lo dijo, sí, no sé si será de su obra, pero creo que sintetiza de alguna manera su tarea. Y vos fíjate que hecho también significativo, él solamente un mandato ejerció. Él fue el primer presidente de esta Sudáfrica, nueva Sudáfrica multirracial, de 1994 a 1998. Seguramente también por su avanzada edad, dejó a los 80 años el cargo, pero también dejó un mensaje importantísimo, que no quiso eternizarse en el ejercicio del poder, ¿no? Queda como, no es para nada una asignatura pendiente de él, sino quizás aún es muy fuerte enraizado el Consejo Nacional Africano en la sociedad, por ver la alternancia, que es el gran tema en los países africanos, pero creo que es el gran tema en el ejercicio del poder, salvo tal vez en Europa y quizás en Estados Unidos también, en la humanidad. O sea, el hecho de lograr transmitir la posta a alguien a un grupo de personas que no piense como vos o que pueda tener un proyecto con algunas diferencias, no tiene que ser discrepancias, pero con algunas diferencias. Ese es un tema en Sudáfrica que, pese a que hay un multipartidismo, hay una participación muy interesante de toda la sociedad, pero que el partido en el poder deberá demostrar en tiempos futuros que puede estar dispuesto a resignarlo, porque 20 años en ejercicio del poder creo que es un tiempo que desgasta. Más que suficiente. Exactamente. Excesivamente suficiente. Sí, es así. Pacho, hay un tema que para nosotros es muy valioso desde nuestro programa de este lado, que es esto de tratar de romper ese paradigma de que las cosas que ocurren en el mundo son cuentos o son cosas que pasan en las películas. Porque nosotros miramos un noticiero y cuando vemos lo que se están matando acá a 50 cuadras, parece que estamos viendo una película, no tomamos conciencia plena que esto nos está sucediendo a nosotros acá a 50 cuadras, o a 5 kilómetros o a 100 kilómetros. Me gustaría, después de escuchar el final de las encuestas que tenemos, que son poquitas, pero queremos dar el lugar que la gente opine respecto de su sentimiento, porque le preguntamos qué sentimiento le despertó la muerte de Nelson. Me gustaría que con poquitas palabras vos digas, para mí, Nelson Mandela nos dejó este legado que tenemos que tomar como ciudadanos comunes y corrientes que vivimos todos los días. Vamos a nuestro trabajo, llevamos a los chicos a la escuela y hacemos lo que hacemos en nuestra casa. Y dije, bueno, dejó de sufrir y vivió 95 años, una buena edad como para poder disfrutar de la vida. Un sentimiento de tristeza por el hecho de que estaba muy enfermo, por haber estado preso injustamente. Bueno, yo supongo que era un duelo que se venía haciendo ya hace tiempo, ¿no? Porque con sus 95 años y todo lo que sufrió, igual tristeza, ¿no? Porque no solamente porque un ser humano se muere, sino que un gran hombre. Y la verdad fue un golpe bastante fuerte. Él, como dije recién, era un tipo muy importante. Qué sé yo, fue una gran pérdida. Encima, bueno, ya estaba viejo. Y me sentí mal. Es más, me desperté a las 9 de la noche, prendí el televisor, y estaba la foto de él y la fecha del nacimiento y de la muerte. No lo podía creer. Es una persona importante, persona noble, y ya no está entre nosotros. Tristeza porque yo creo que hace falta mucha gente en el mundo como esa. Un tipo noble que luche por los ideales que hoy en día por ahí están tan devaluados, ¿no? Por la libertad, no solamente por la libertad, por el racismo entre nosotros mismos a veces. Vos tenés el pelo corto, yo tengo el pelo largo, somos distintos. Somos distintamente iguales, o sea, no cambian nada, somos seres humanos el uno. Igual me queda un ápice de esperanza por el tema de que seguramente debe haber dejado su semilla en algún lado, así que esperemos que siga, ¿no? Habiendo este tipo de personas o que esté en crecimiento. Obviamente con un sentimiento de tristeza y de saber que el mundo pierde no un personaje como lo quiere hacer ver las grandes potencias,
sino una persona de bien, una persona que se interesó por su raíz, por su pueblo. Es una pérdida grande, digamos, para lo que es la historia, para la humanidad, porque no creo que hayan figuras nuevas así que tengan ese poder, tipo Gandhi o algo así que no. Bueno, Pacho, esto es lo que la gente va planteando como sentimiento. ¿Qué podemos rescatar de este señor, Nelson Mandela, para decir, bueno, yo ciudadano de Cañuelas, debiera estar mirando estas conductas y ponerlas en práctica en mi día a día? Yo creo que entre un sinfín de conceptos que han elaborado, que me parecen todos muy ajustados, uno es el trabajo conjunto, la reconciliación, el trabajar junto con el otro, con el que no necesariamente tiene que pensar exactamente como yo, y en el saber también dejar el paso a las nuevas generaciones, ¿no? Si bien ir guiándolas y permitir que las nuevas generaciones vayan también tomando decisiones y compartiendo la sabiduría de los, llamemos cariñosamente, de los viejos, ¿no? De los padres, y permitir que ellos, no desde un concepto de ruptura, sino, y eso que Mandela vino de una gran ruptura. Sin duda él, no porque nadie te haga pasar por esto, pero su proceso de encarcelamiento, de confinamiento en situación durísima le sirvió para ir elaborando toda una grandeza espiritual y una fortaleza interna admirable, que la admira todo el mundo. Y nosotros creo que en eso, si podemos tomar una pequeña pincelada de su biografía, es la capacidad de perdonar a quien le había encarcelado y juntos con él o con ellos elaborar un proyecto nuevo para una sociedad mejor. No nueva, porque creo que la sudafricana no se modificó en su totalidad, pero sí hacia algo mejor. Creo que eso nos deja, y bueno, saludamos con enorme respeto, y como también en las celebraciones que ha tenido en su fallecimiento, con alegría, porque ustedes vieron que hay distintos grupos sociales que danzaban, que celebraban, que celebrar la partida de alguien que fue muy grande en vida y que seguramente su imagen se va a proyectar en toda la historia de ese maravilloso país y maravillosa sociedad, que con todas las complejidades que tiene es esta República de Sudáfrica. Muchísimas gracias, Gustavo, por tu venida. Agradecido soy yo, y muchas felicitaciones, mucho éxito, y también les deseo a todos ustedes un muy buen fin de año. Muchas gracias. Para el año próximo. Muchas gracias, igual para vos. Vamos a un tema musical. Estás escuchando De Este Lado, FM Libertad 90.5. Bueno, recién tuvimos una salida en falso, pensábamos que salía, pero había un cortecito más que metía Manuel. Estamos en la segunda parte de nuestro programa, acabamos de despedir al doctor Gustavo López, quien estuvo hablando sobre África, sobre Sudáfrica específicamente, y muy especialmente sobre Nelson Mandela, este hombre que ha hecho un trabajo tan grande en la humanidad y que ha marcado a muchas personas en el mundo y ha sido ejemplo para que lo tomemos, sobre todo pensando en qué difícil está todo, lo que decimos todos los días. Esto es imposible de cambiar. Nelson Mandela cambió un sistema de gobierno entero en donde el país creía que los blancos tenían que gobernar y los negros ser mandados, y esto, él logró cambiarlo. Si él logró cambiar aquello, nosotros podemos cambiar estas cosas que no nos gustan del día a día. Y una de las cosas que no nos gustan del día a día tiene que ver con la educación. Nosotros ya hemos hecho algún programa sobre educación, hemos hablado de los problemas que tiene, de la falta de compromiso familiar en la educación de los chicos, en la delegación de responsabilidades de las familias en la escuela, en términos de que quieren que la escuela le enseñe buenos modales, respeto, comportamiento, cuidado de sus cosas, y en la casa nada. O sea, desde que nace hasta que va a la escuela, la mamá lo mira crecer, el papá lo mira crecer, cuando tiene edad de meter en la escuela, ¡puc!, lo enchufa allá y pretende que el chico vuelva renovado y con todas las aptitudes para vivir en sociedad, olvidándose de su responsabilidad doméstica, que empezó bastante antes. Esto lo hemos discutido en el programa, ha estado Tito Rivas, ha estado Graciela Cajaraville, y hemos hablado sobre estas cuestiones. Pero bueno, ahora estamos en una situación más puntual. En el mundo se hace este estudio PISA, y bueno, y ha dado un resultado bastante malo para nosotros. Bueno, no sé si ustedes prefieren presentarlo ustedes al informe PISA, de qué se trata, qué es lo que hace, qué es lo que busca, hacia dónde apunta.
Pero bueno, perdón, no las presenté, discúlpeme, este es un error mío, me fui de boca y no me las presenté. Tengo dos invitadas acá que son un placer, les agradezco muchísimo que hayan venido. Los sábados a la mañana son complicados para todo el mundo, para nosotros también, pero bueno, este esfuerzo que hacemos ciudadanos para que los temas que no se hablan corrientemente en la mesa los pongamos nosotros, ponemos el sábado a la mañana y que alguno se quede charlando de estas cosas y de repente tome conciencia. Bienvenida Susana Rojas. Bueno, muchas gracias, un placer estar acá, muy amable por haberme invitado. Y bienvenida Susana Fraserén. Bueno, encantada de estar acá y bueno, que me hayas distinguido invitándome a participar en el programa y sobre un tema que es tan importante, ¿no? Somos gente que, bueno, estamos en Cañuelas, nos conocemos de toda la vida y de repente sabemos que son mujeres comprometidas con la educación, comprometidas con el día a día, que a lo largo del tiempo han ido tomando distintos roles, han dicho distintas cosas vinculadas siempre a la educación. Y esto no es poca cosa y es el acervo, digamos, es la historia que queremos rescatar para hablar de educación. Pero antes de entrar en el tema del informe PISA, vamos a dar por sentado algo que salió de otros programas y que queremos compartir con ustedes, y es que la educación está en decadencia. Bueno, mira, yo no pienso totalmente así que está en decadencia. Ajá, buen disparador. Entonces vamos a escuchar lo que dice la gente sobre esto y arrancamos. Porque se han perdido los valores. Y porque el gobierno nacional no pone, digamos, la vista a una educación como debería ser, que se maneja más políticamente y a beneficio de pocos. Porque no hay valores. Se perdieron los valores de familia, institucionales. Principalmente el tema está en el Estado. En el Ministerio de Educación está el mayor problema. Y eso lo lleva a las localidades más pequeñas. Creo que es todo un problema y yo como estudiante, no sé, yo soy vicepresidente del centro estudiante y me parece un desastre. Hemos pedido varias cosas y no tenemos cortinas ni ventiladores. Es un desastre, los alumnos en sí también son un desastre, muchas peleas en la puerta, adentro de la escuela, fuman, se drogan adentro de la escuela. Está en decadencia por una falta de compromiso de las políticas educativas. Mira, yo creo que hay muchas personas que por ahí le facilitan el tema del estudio a gente que por ahí no tiene realmente ganas. Es como por obligación van a estudiar. Por la culpa de nosotros que somos los padres. Que no educar hay que educar en la familia, no en la escuela. Está en decadencia porque se facilita mucho a la gente por ahí conseguir un plan a cambio de, digamos, de no estudiar, conseguir un trabajo precario. Creo que eso es por ahí. Prefiere la gente tener plata y no seguir estudiando. Porque no les interesa. Ya está, no les interesa. A los chicos no les interesa, es aburrido. Es elemental, es decir, no les gusta aprender el pensamiento, abarcar un poco más del mundo, no les interesa, para eso es una pérdida de tiempo. Yo no sé si son los chicos también y a los profesores que no les dan importancia o interés, o los interesa, pero normalmente la gente no quiere aprender nada. Bueno, esto es lo que la gente opina en la calle y evidentemente, Susana, vos traes una posición diferente. No es que yo pienso que estamos en una etapa de transición. La educación está en todos lados, no solamente en las escuelas. Todo lo que forma parte de nuestra sociedad y que es lo que en realidad está enferma la sociedad, incide en la educación. Así lo vemos que es necesario educación en todos los aspectos, en seguridad, en el deporte, en todos los aspectos de la vida es necesario la educación. ¿Y por qué te digo que está en transición? Pues estamos en una etapa de reacomodamiento de los distintos planes de estudios, de las distintas carreras, que se deben afianzar y se deben asentar para que podamos lograr esos objetivos. Y como alguien dijo ahí cuando en las encuestas, dijo que mucho está también en el hogar, y es la verdad, porque debemos entender que la educación no está solamente en la escuela, sino
comienza en el hogar y que juntos debemos lograr el objetivo de que los chicos cada día sean mejores, estén mejor educados, participen. Es algo muy importante, como dijo allí un alumno que es vicepresidente del centro de estudiantes, importantísimo ahora la participación del centro de estudiantes, porque el centro de estudiantes está participando en decisiones de las escuelas que permiten mejorar las cosas. El hecho de que no tenga cortinas una escuela no quiere decir que va a estar en decadencia porque no tiene cortinas. No. Me parece que hay conceptos más importantes que la falta de una cortina. Obviamente que es así, pero te pregunto, porque, digamos, cuando uno habla de educación, obviamente la cortina no educa, educa el educador que está al frente. Y la opinión generalizada, la cual yo comparto, es que hoy los docentes no tienen el nivel que tenían los docentes que había hace 30 años atrás. Y cuidado, no estoy diciendo que lo de antes era mejor, porque lo de antes nos trajo a esto. O sea que tal vez tan bueno tampoco era. No lo sé. Me permito cuestionar sencillamente qué está sucediendo hoy, en donde mi hijo va a la escuela y de repente dice, la maestra se fue del salón porque no puede dar clase porque los chicos no la dejan. Pero simultáneamente hay otro profesor que llega después y puede dar la clase porque los chicos la dejan. Entonces, esta cuestión yo creo que falta de manejo del docente del grupo. Me parece, es una opinión. El tema que la educación está en decadencia, uno la rescata como título en varias cuestiones que uno puede traer a colación. De hecho, vos hablabas recién de la seguridad, de la salud, de un montón de cuestiones, pero que se aprenden en la temprana infancia y a lo largo del desarrollo de la adolescencia. Si no tenés un lugar donde te enseñen valores públicos, valores sociales, las responsabilidades. Nosotros cuando íbamos a la escuela nos decían que el policía era un hombre bueno que nos ayudaba a cruzar la calle. Y hoy vemos en televisión, y por ahí no se habla en la escuela para decir está equivocado, que el policía es un corrupto. Entonces, este mensaje que recibe un chico creo que lo confunde bastante en términos de poder elegir qué es lo que está bien y qué está mal. Digo, algo pasó con la educación que generó estos baches. Por eso hablamos de decadencia. No sé, Susana. Mira... Perdón, la otra frase. Sí, hay una cuestión que yo quisiera aclarar y que es la siguiente. Que se la oigo, es una expresión, una idea que muchos docentes tienen. Que en la escuela se forma, se informa, se le transmiten los saberes básicos que le van a permitir a ese sujeto desempeñarse en la vida o acceder, supongamos, al nivel secundario o a un nivel universitario. Y no es así. La escuela educa, la familia educa también. Pero yo les pregunto, si la familia no educó, ¿qué hacemos con esos sujetos de la educación que tienen un vacío en su formación? Porque en la familia no hay autoridad, porque en la familia no hay una postura ante la vida, no hay valores, como se los suele nombrar ahora, una escuela en donde se eduquen valores. Entonces, ¿qué hacemos con esos niños? ¿Qué hacemos con esos sujetos, esos posibles sujetos de la educación? La escuela ha ido perdiendo el rol educativo y ha ido perdiendo el rol educativo porque durante periodos de crisis, que no son de este momento solamente, sino que vienen quizás de la década del 90, yo diría, porque es donde se produjo el primer cambio en educación que fue espantoso, que fue malísimo ese cambio que hubo. Y ahí comienza una decadencia muy rápida. Y con eso, pero que no se debe solamente a la institución escuela, se debe también a todo lo que ocurre en la sociedad. La sociedad fue cambiando, los límites se fueron corriendo, entonces no le podemos exigir a la escuela el cumplimiento de ese rol. Para mí es un replanteo muy profundo que hay que hacer. En cuanto al rol de la escuela dentro de cada comunidad que vos apuntabas hoy, ¿qué hacemos en nuestro Pago Chico, en Cañuelas, con la educación? Se podrían hacer cosas que tengan que ver con los requerimientos de trabajo en Cañuelas, con la formación específica que podría requerir una empresa, porque no nos rasguemos las vestiduras. La escuela tiene que formar también para un mercado, porque el mundo se ha convertido en un inmenso mercado. En ese inmenso mercado, los sujetos más
que están más en el nivel de mayor riesgo son los jóvenes y son los niños, son a los que más se les puede vender y hacia ellos va el mercado. También va la educación, porque hay un concepto, yo que escuchaba, leía respecto a las pruebas PISA, que uno de los gremios docentes dijo que las pruebas PISA se toman porque el mundo requiere determinados estándares, determinada formación para los futuros puestos de trabajo. Y eso yo no lo veo mal, no me parece mal, porque no podemos sustraernos al mercado. Cada país, pienso que deberá ocuparse, cada provincia deberá ocuparse de las cosas que identifican a ese lugar, pero no podemos salir de ese círculo del mercado. Lo que podemos agregarle valores que no tienen que ver solamente con las cosas materiales, sino que tienen que ver con las cosas intangibles, con las cosas espirituales. Bueno, y ahí es donde de repente yo creo que la escuela está dejando un espacio muy grande, está dejando que el mercado se meta, no está haciendo como barrera de contención para que el mercado se meta en todos los ámbitos de la gente. Yo creo que la escuela tendría, y de alguna manera hablamos alguna vez creo que con Oscar Grieco aquí, sobre la posibilidad de poder dar algún ciclo de charlas en las escuelas. Yo no sé si es posible generar algo que permita incluir, por ejemplo, el consumismo como una forma de enseñar a los chicos que el consumo no lo es todo. Fuera de lo curricular, digamos. Mira, yo te lo escuchaba y con respecto tenemos el caso de la escuela industrial. En la escuela industrial los chicos están cumpliendo pasantías en distintas empresas, muy bien preparados, lo hacen muy bien y constantemente tienen este tipo de charlas. Cañuelas es totalmente distinto al resto. No es que soy defensora de los docentes y lo voy a hacer toda la vida porque sé cómo trabajan y lo que han trabajado. Lógicamente, como en todos lados, tenemos de todo, como en todos lados. Pero que sé que ponen todo el empeño, que educan, que ofrecen a los chicos todo lo que la escuela puede dar, lo sé y lo tengo muy claro. Déjame hacerte una pregunta sobre eso, porque yo sabes que vengo de una familia de maestras, sí, y tengo una gran vinculación con la docencia y la actividad que yo desarrollo me hace tener contacto con muchos docentes. Francamente, en la experiencia que yo tengo en los últimos 20 años, los docentes han ido perdiendo sentido de la realidad. Hablan de sus cosas como si estuvieran hablando de un cuento de Andersen, no de la realidad cotidiana. Los noto desencajados. Creo que sentás un grupo de docentes a un examen y se le va a poner áspero para aprobarlo. Mira, hace unos días lo escuché a Lieto Guadañi hablar sobre educación. Si bien Guadañi es un especialista en economía, es una gran personalidad en economía, se ocupa mucho de educación. Y hablando de las precisamente del resultado de las pruebas, él decía, y yo coincido, es mi pensamiento también, salvando las diferencias de formación, en que debe cambiar la formación del docente. El nivel de preparación del docente tiene que ser universitario. Los países que mejores resultados obtienen en educación tienen una formación universitaria para los maestros. Y la profesión, hablemos por ejemplo de Finlandia, de Islandia, la profesión que tiene más consideración en la sociedad es la docencia. Y eso es fundamental. Si antes acá era así también. La docente tenía un valor superlativo. Sí. Lo tenía. Claro. Lo tenía. Sí. Ahora la docencia, yo voy a ser sincera, la docencia fue durante un periodo, todos estos periodos de crisis, y estamos entrando a un periodo de crisis otra vez, fue, una buena salida laboral para mucha gente que no deseaba ser docente, pero que no tenía otra opción. Y el estudio era bastante liviano. Me consta, yo ayudé a maestras a prepararse en matemáticas y no podían resolver los problemas que después le tenían que tomar los chicos de la primaria. No lo digo yo la como una crítica, no lo estoy señalando como una crítica, lo estoy señalando como un dato de la realidad. Claro, yo también, hay ingenieros que despedidos de las empresas y que tuvieron que trabajar en algo y los veías en la distribución de horas en inspección de enseñanza y ahí se estaban distribuyendo las horas y hay gente que tenía mucha
muchísima formación y quizás muchísima experiencia para desempeñarse en otros niveles, y sin embargo lo hacen en educación. Susana, perdona, vos te tenés que ir ahora, me dijiste. Sí. ¿Tenés 15 minutos más? Sí. ¿Escuchamos un temita musical y retomamos? No nos vamos a perder esto. Estás escuchando De Este Lado, FM Libertad 90.5. Bueno, acá estamos y como siempre, en el hueco se hacen unas charlas de lindas acá adentro, unas cosas salen preciosas. Y voy a rescatar una que comentamos recién sobre el cierre del bloque, en donde hablamos de los docentes y los paros y la actitud. Y hablamos que los docentes que están en las escuelas privadas de Cañuelas son los mismos que están en la escuela pública, pero su actitud es diferente cuando va a la escuela privada que cuando va a la escuela pública. Y esto es un problemón porque ponen en desventaja al que no accede a la escuela privada, siendo que el docente es el mismo. Entonces, ahí yo creo que hay una falta de compromiso del docente en tener el mismo nivel de responsabilidad en donde se lo exigen y en donde no se lo exigen. En donde el no se lo exigen depende de su propia autoestima, valía y responsabilidad. Que ahí se hace la dormida y allá donde le exigen cumple. Me parece que es un mal ejemplo docente. No es cuestión de exigencia, pero me parece que es cuestión económica. Porque la escuela privada de inmediato descuenta, la escuela pública ya tiene más condescendencia. Yo estoy de acuerdo en algunos aspectos. Que falta capacitación en el docente, falta. Está llegando pocos programas de capacitación, aunque el CIE tiene muchos. A veces los horarios de los docentes no se lo permiten acceder a esa capacitación. Tienen mucha capacitación, aún en este momento lo está haciendo. El que se interesa capacitarse lo puede hacer, pero falta capacitación en los docentes. Eso estoy de acuerdo, y eso implica algunas fallas. También que los compromisos de los docentes en este momento es distinto. El compromiso es totalmente distinto a lo que era anteriormente. La vocación, digamos, se perdió. En donde justamente los que tenemos muchos años en esto, ingresamos a esto con un gran amor hacia la educación. Bueno, yo no digo que no lo tengan, pero es un concepto totalmente distinto que tienen. Yo a veces me cuestiono, por ejemplo, mi propio accionar. Yo cuando tenía a mis hijos en las escuelas, siempre lo cuento, no iba jamás a un acto de mis hijos. Mis hijos iban a otra escuela donde yo no iba. Y como yo en ese momento estaba trabajando, jamás fui a un acto de mis hijos. En este momento, que soy abuela, me cuestiono si lo hice bien o no. Cosa que, por ejemplo, ahora el docente tiene otro concepto. No digo ni mejor ni peor, es distinto. Es distinto. Y yo hablo mucho de lo que es Cañuelas en sí. Hay importantes docentes que hacen proyectos valiosos, proyectos que mejoran aspectos de la educación, que están muy capacitados, como también en todos los rubros hay otros que dejan mucho que desear. La parte de inasistencia que hemos estado hablando, que es lo que se genera en muchas oportunidades en las escuelas, la parte de inasistencia en estos últimos años se ha ajustado bastante con respecto a otro control que existe, pero el estatuto del docente es bastante elástico y le da elementos a los docentes para que puedan pedir una licencia, que yo no soy quien para cuestionar a un médico. Las conquistas sociales son bastante cuestionables en el rubro docente. Yo no cuestiono un médico. Uno conoce licencia de la licencia, conoce excesos absolutos que se defiende como conquistas sociales. Si eso es una conquista, la verdad, maldita sea. Pues eso es una conquista, estamos jodidos. Pero esto es de cada uno. Hablamos entonces de la conciencia y la responsabilidad que hablábamos hoy. Esto es de cada uno. A mí me gustaría agregar algo que, bueno, yo no lo quiero autorreferenciar, ni autorreferenciar ni referenciarlo a Cañuelas. Me parece que es una postura ética. Creo que la aspiración más grande del ser humano debe ser tener una postura ética. Una postura ética, lo mencionaste a Mandela. Mandela
tuvo una postura ética que la transmitió a todos los actos de su vida. Y un docente debiera tener una postura ética. No puede existir la dualidad por el bolsillo. Es decir, yo si no es un mercenario. voy a la escuela privada porque me descuentan el sueldo y no voy a la pública porque tengo derecho a huelga. El sujeto es uno. Yo eso no lo puedo entender. Nunca lo podría compartir. Si estoy haciendo la huelga, la hago en los dos espacios donde... Y los docentes quizás no necesiten tanta defensa. La mejor defensa del docente es su actitud cuando él está en el grado cumpliendo el acto educativo. El acto educativo se cumple entre el docente y el alumno. Es algo que plantea una profunda intimidad con el alumno, un contacto muy profundo. Eso creo que falta, eso se ha ido perdiendo. Pero porque toda esta sociedad está planteando las cosas así, muy por encima, no las cosas en profundidad. Y bueno, será para mí como persona ex docente, que me he jubilado hace muchísimos años, creo que lo que todavía no habremos tocado fondo. El día que toquemos como sociedad fondo, vamos a tener que poner cada cosa en el lugar que le corresponde, dándole el valor que le corresponde y comprometiéndonos con eso. El compromiso con la educación en el país debiera sobrepasar cualquier punto de vista político. A ver, esta opinión, ¿qué les parece? Yo creo que el mayor éxito que podrían tener los docentes en su conjunto es que los padres peleen por sus derechos laborales y sociales. Si los docentes, a través de sus gremios, sus representaciones, lograran que los padres de los alumnos sean lo que hagan sus huelgas en sus trabajos porque los docentes están mal, yo creo que sería mucho más prolijo y más sano. Es un ideal, es un ideal fantástico. hermoso. Y la utopía sirve para eso, para ir caminando a un lugar ideal. Porque yo creo que ahí es donde está el problema, porque como vos recién decías, y escuchándolo es terrible, uno lo piensa, pero cuando escucha que lo dice otro, lo puede ver con mayor fuerza. Un docente que va y hace paro y no va a trabajar al Estado porque no le descuentan el día, y va a trabajar a la escuela privada porque si no se lo descuentan, o sea que por unas monedas incumple su deber cívico. Es tan corrupto como el policía caminero que me agarra 100 pesos en el registro. Es un corrupto porque por su migaja de sueldo no defiende su posición y va al trabajo y abandona y deja en las manos de nadie a ese alumno que no tiene padres con posibilidad de pagar una escuela privada. Permitime, pero además sella una diferencia tremenda entre escuela pública y la escuela privada. Es decir, el chico de la escuela privada tiene muchísimas más posibilidades porque tiene todos sus días tiene la carga de días de horas al año, necesarias y suficientes. Tiene. Y el chico de la escuela pública no. Y por eso los docentes, la mayor parte de los docentes, mandan sus hijos a escuelas privadas. Es terrible. Ahora pregunto, vamos a lo local. Digo, vos, Susana, estás ahí vinculado a las escuelas, y yo creo que es un tema. ¿Hay algún pensamiento, proyecto, posibilidad de que la comunidad de Cañuelas genere a través de su consejo escolar, a través de su consejo deliberante, a través del Poder Ejecutivo, algún plan complementario de educación que se pueda introducir dentro de las escuelas, curricular o extracurricularmente? Mirá, lo que yo te estoy diciendo, por ejemplo, yo pienso que en ese aspecto, Cañuelas han cambiado mucho. Vos calcula que se ha conseguido que cada distrito, cada localidad tenga todo el sistema educativo completo. Tienen en el nivel inicial, el nivel primario y el nivel secundario en todos lados. Lo que pasa que ahora este tipo de educación inclusiva hace que tengan oportunidad muchísimos chicos que antes no la tenían. Sí, pero acá lo que yo te digo es, está bárbaro y aplaudo y celebro y empujo eso. Ahora, hay que nivelar para arriba y no para abajo. Por supuesto. El problema de la calidad, ¿no? Claro. Si yo meto a todos, tenía una aula para 20 y ahora meto 40, no excluí a los 40. No, yo te estoy hablando, no te digo de meter 40 chicos porque no hay ya escuela que tenga 40 chicos. Es un ejemplo precisamente para entender, digamos, la inclusión no tiene que, o sea, no es el hecho de que vaya a la escuela, es el hecho de que esté incluido. Si está incluido un lugar para estar
un poquito mejor que estaba, pero el resto está mucho peor, no se incluyó, se perjudicó a todos. Lo que pasa, sí estamos de acuerdo que necesita el docente capacitarte más, pero el hecho de que tengamos todas las universidades acá en Cañuelas... me parece de terror. No, ¿por qué me parece de terror? Porque es una oportunidad que puede estudiar todo el mundo. Antes estudiaban 3, iban a la universidad 3. Pero la universidad era un centro de excelencia, o ella no lo es. Bueno... Pues es una posición, ojo, es una posición. Yo creo que no es bueno. Yo creo que lo que hay que crear son las condiciones para que el estudiante pueda ir a estudiar donde está la universidad, donde están los laboratorios, los centros y demás. Y creo además eso. Además hay una cuestión que me parece muy importante en este caso, es que el acceso a la universidad es todo el mundo puede acceder, pero yo creo que debe acceder. Sí. Debe por lo menos tratar de acceder. Es decir, la posibilidad está que entren, pero que las pruebas de acceso a la universidad deberían ser más... En busca de la excelencia. Deberían ser más... firmes. Más firmes, más... serias. Sí, eso bueno, puede ser, porque la universidad no es una extensión de la escuela secundaria. Es decir, y esto, por ahí, quien me escucha dice, esta es una conservadora. Es una oligarca, es una de ultraderecha. Brasil los tiene, Uruguay los tiene, son nuestros vecinos más cerca del Mercosur. Pero y todo el mundo normal tiene filtros. Entonces, los países más adelantados tienen un filtro, porque no todo el mundo está para entrar a una universidad. Y además, el mundo del trabajo requiere los oficios. Los oficios tienen tanta dignidad como un título universitario. Sí. Un tipo que sabe o una mujer que sabe trabajar con sus manos y hacer una tarea manual es tan necesaria en la sociedad y es tan valiosa que eso lo deberíamos tener en cuenta. En Estados Unidos, un tipo que limpia vidrios arma una empresa, tiene un utilitario y va a limpiar y es un empresario. Lo mismo no que es un plomero, lo mismo que un techista. Que por ahí dice son las cooperativas, como dicen algunos. No, es un tipo, es una pyme. Es una pequeña empresa, un tipo que limpia edificios. Y bueno, y eso nosotros tenemos esa cosa que creo que nos viene de lo español, de esa cosa de la dignidad. Yo estuve en Estados Unidos dentro de las universidades y los pibes que eran alumnos de la universidad estaban trabajando en las cantinas. Claro. El día que se hizo el encuentro universitario ese año, que se hace una vez al año donde vuelven todos los alumnos de la universidad estaban trabajando para la municipalidad del pueblo, juntando las hojas porque era otoño, limpiando todo, y nosotros, yo veía eso, y nosotros, mirá que nosotros en la Argentina íbamos a estar trabajando, estudiando y trabajando en esa cantina. Estábamos, sí, trabajando, pero en otro lugar, donde no nos vieran, porque tenemos esa cosa que nos tiene que terminar de ese orgullo de decir, no, como decías vos, mi hijo el doctor está ya en una cima demasiado alta. A mí me parece triste que hayas estudiado una carrera y no la puedas desempeñar. Eso sí me parece cuando vos superpoblás de doctor y de abogado lográs eso. Yo tengo una vocación y yo lo que miré justamente en los viajes cuando fui a España, que justamente estaban muy mal porque a mí me llevaba, no es que es digna, todas las profesiones son dignas, todas son dignas. Todos los trabajos. Todas son dignos. No hay, todos son maravillosos. No hay trabajos pobres, hay trabajadores pobres. Estaba muy triste porque era taxista el que me llevaba y era un abogado. Entonces, dice, no tenemos posibilidades. Bueno, eso pasa en Cuba también. Esa es la regulación del mercado. Entonces, es triste que no llegara a eso, por eso no tomo ejemplo de ningún lado. No, pero también los ejemplos buenos hay que tomarlos. Manejando taxi en Buenos Aires y por ahí algunos tenemos. Eso en la Argentina pasa. Mira, también, en el norte argentino, yo tuve oportunidad de vivir allá, la Universidad de Salta tenía solamente para estudiar abogacía y contador público. Una superpoblación de contadores y abogados que se pisaban entre ellos, no podían ni trabajar, porque era demasiado. Pero bueno, esto es la educación, y nos fuimos de una pregunta que yo... de la educación, el tema de la orientación que se hace a los alumnos para elegir sus carreras. Me contaron, no me consta que en Alemania, creo que a los 7 años o a los 8 años, ya te dicen, mira, tu nene tiene la universidad paga para estudiar esto y esto. Porque esto se lo paga Estado, porque el chico tiene aptitud para esto. El resto de la cosa es un problema tuyo, lo pagás vos.
Fíjate vos que Alemania quién es y quiénes somos nosotros, ¿no? Vamos a una pregunta que quedó pendiente, que es si podemos hacer algo desde el Consejo Escolar o desde el Consejo Deliberante. Espera un momentito. Vamos a escuchar una encuestita del final de la encuesta que le hicimos a los chicos. ¿Cuál le tenemos ahora ahí? ¿Qué se puede hacer para frenar esta decadencia que planteamos en la educación, que al final estamos aceptando que algo no están dando del todo bien? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué opina la gente? Porque esto es valioso, porque las sociedades y la política reflejan lo que la gente piensa, no otra cosa. La convivencia en la casa y en la escuela. Y el gobierno tiene que mirar más profundamente esos temas y analizarlos, para que si no, no vamos a adelantar nunca en la educación. Sinceramente no sé, pero algo hay que hacer porque este país se va a pique, si no. Y no sé, como dije recién, principalmente cambiar el Ministerio de Educación principalmente, porque la verdad que todo viene de arriba y es un desastre. Principalmente habría que una manera de delegar para que se lleven a cabo planes que tengan un objetivo claro. Y reestructurar la educación, reestructurar. Pareciera que hay recetas que son momentáneas, son soluciones momentáneas, pero quizá habría que ir a fondo. Yo creo que por ahí sería bueno incentivar a los chicos desde chico para ir formándolos de a poco, porque a una persona o a un adolescente que hoy en día vos lo querés hacer estudiar, a la fuerza no va a querer. Tiene que haber un cambio social. Tenemos que cambiar la cabeza y pensar en lo que vamos a dejarle a nuestros hijos. Así como se incentiva por ahí a un plan, digamos, lo ideal sería incentivar el estudio, digamos. Yo te mantengo tanta plata, pero estudias. Mirá, primeramente yo creo que habría que ver una familia que les interese algo, porque esto viene no del chico en sí, viene de anteriormente. Bueno, el último encuestado habló de la familia otra vez. Fíjate que es recurrente el tema y está muy bueno, porque una familia pública, una familia que no tiene interés por los temas, que lo único que le importa es si vamos al shopping de Canning el fin de semana, o si compramos las Nike para el nene que la fiesta de no sé qué, y estamos en la pavada absoluta. Ese chico obviamente no se cría en un ambiente en donde el conocimiento tiene un valor. Exacto. Y esto es un problema que tenemos como sociedad, y yo esto, me permito excederme un poquitito, se lo atribuyo a un sistema consumista que está trabajando para que sea. Yo no creo que estos problemas estemos discutiendo sean casualidad o pura inoperancia. Yo creo que esto está operado desde algún lugar para que la gente cada vez piense menos, para que la gente cada vez tenga menos poder de decisión. Cuanto menos sabés, menos podés decidir y más te tenés que dejar llevar. Yo creo que esto nos está pasando. Es mi posición y digo, creo que los docentes tienen un rol importante en esto, pero también lo tienen las familias. Es un conjunto. Por eso vuelvo a la pregunta, Susana, que te hacía hoy. ¿Qué podemos hacer localmente? Porque si yo espero que el Ministerio de Educación de la Nación, o que la Dirección General de Escuelas, o Juan de los Palotes de otro lugar haga algo, es como esperar a que llueva para que mis plantas crezcan. Yo las tengo que regar todos los días. Entonces digo, ¿qué podemos hacer nosotros en Cañuelas? ¿Hay forma de meterse en las aulas con algún plan complementario? Yo pienso que en todos lados se puede hacer algo. De todos lados se puede hacer algo. Concreto, yo te hablo concretamente de la parte del Consejo Escolar. ¿Podemos hacer algo ahí? De la parte del Consejo Escolar, lo único, y que también incide en la calidad de la educación, nosotros tenemos el mantenimiento de los edificios. Eso incide en la educación como todo. Bien. Es decir, pero no en las currículas, no hay incidencia en las currículas. No, nosotros no tenemos. Ni tenemos potestad de generar una rutina, decir, bueno, 2 veces por semana los chicos tienen una hora más de clase y hablamos de tales asuntos. Por ejemplo, estuvimos hablando la semana pasada, identidad cañuelense. La gente los chicos de Cañuelas ni saben lo que tiene Cañuelas, ni de dónde viene, ni a dónde va, ni nada. No se lo enseña a nadie. Yo ya te dije, yo pienso que la educación está en un momento de transición. Pienso que vamos a llegar a mejorar con el esfuerzo de todos. Y yo tengo un lema y siempre lo digo, sembrar con amor y cosecha con alegría. Es muy lindo, me gusta y lo compro, pero te digo algo, Susana, también, y tiene que ver con esto, que estamos en una transición. Yo la transición que visualizo no es para mejor,
Y es lo que demostró este informe PISA. Vamos cayéndonos y no estamos en relación al resto de los medidos dentro de los buenos niveles. No vamos mejorando. Yo no veo que estemos mejorando. Posiblemente vos que tenés información mejor. Bueno. Yo pienso que vamos a tener, con los docentes, con el esfuerzo de todo, vamos a tener y con el esfuerzo de la familia y de toda la sociedad, en general, vamos a poder tener una mejor educación, con el esfuerzo de todos. Sé que falta, sé que es necesario cambiar muchas cosas, pero tengo esperanza que se van a lograr. Yo confío también que sí, Dios quiera que tengas razón, Susana. Dame un segundito. Lo que decías con respecto al valor del conocimiento, sí es cierto, hay familias que no le dan a la educación el valor al conocimiento, no le dan el valor, le dan el valor a los objetos de consumo, eso me queda muy claro. Las familias donde la escuela tiene la educación, digamos, el objetivo de una buena educación, los chicos son más exitosos en la escuela, tienen menos resultados y no le dan trabajo al maestro. También quería decir que los países que menos recursos naturales tienen no son pobres. Fíjate Japón, por ejemplo. Japón es una isla, son islas de piedra con una superpoblación, pero donde el conocimiento tiene un valor enorme y la educación, y entonces a través de ese conocimiento se han logrado muchísimas cosas. China, por ejemplo, en las pruebas PISA los resultados están por ciudades. Corea del Norte o Corea del Sur, me voy a equivocar de Corea, la no comunista. No importa. Bueno, también son países donde la educación tiene un nivel de exigencia muy grande y donde los resultados apuntan al crecimiento del país. Y nosotros tenemos que apuntar a eso. Si realmente valoramos la educación en el sentido de que con eso vamos a transformar el país, a través de la educación se va a poder transformar el país, vamos a cambiar los planes de educación para los docentes. Susana, nivel universitario tiene que tener. Yo coincido con vos en esto, y lo que yo entiendo es que la política local, no local de Cañuelas, local argentina, estamos hablando de contexto mundial, toma ciertas banderas para hablar bonito, pero no para hacer. La educación... Nos ha ocurrido por años. Claro, es un problema de cultura nuestro, argentino. Somos hablar de educación está bueno, queda bien, pareces importante. Somos medio caretas. Claro, pero en la realidad, después, no somos consecuentes con el discurso Yo siempre digo, esta es bandera de este programa, cuando alguien dice, no, porque este gobierno, este gobierno somos nosotros. Sí, claro. Lo que están somos nosotros, porque no vinieron de una nave espacial, están acá. Este gobierno somos nosotros, el anterior somos nosotros, el anterior somos... Quienes nos gobiernan son nuestros representantes, Así es. por acción o por omisión, pero son nuestras faltas las que vemos reflejadas en las acciones públicas. Y nuestras ausencias, nuestras borradas. Exactamente. Entonces digo, e insisto con esto, ¿cómo se puede hacer para poder entrar en las escuelas desde nuestros propios niveles de gobierno? Ejecutivo, legislativo, el judicial de valor relativo, legislativo y... Tienen elementos importantes. Ejecutivo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le puedo pedir al Consejo de saque una ordenanza que haga algo dentro de la escuela? No puede. Nada podemos hacer, estamos fritos. No, lo que puede hacer algo es, por ejemplo, el equipo de inspectores. La parte pedagógica la tiene inspección. Lo pueden manejar, ellos pueden implementar algún plan y sé que lo están haciendo. ¿Pero pueden hacerlo por localidad? Sí. ¿A la Inspección General de Escuelas? No. Por ejemplo, los inspectores, el grupo de inspectores, acá tenemos jefatura distrital, distintos inspectores de área, ellos pueden implementar justamente... complementariedades a la currícula. ¿Me permitís una idea que podía hacerse como una especie de consejo educativo dentro de cada distrito? No digo en Cañuelas, como un aporte a la educación, un consejo en cada distrito, en donde los distintos sectores de la comunidad, las distintas localidades estén representadas con... Eso ya por está, supuesto, Susana. Está en la unidad de educación, de gestión, que son comisiones de gestión que existen ahora, eso ya está. ¿Y qué se ha logrado desde ahí? Todos
los miembros de la ¿Y qué se ha logrado desde ahí? ¿Qué han propuesto hasta ahora en el avance de la educación? Desde ahí justamente se implementan talleres. Por eso que eso lo maneja la parte curricular, lo manejan los inspectores que forman parte de esa comisión de gestión distrital. ¿Comisión de gestión distrital se llama? Sí. Cuya presidenta, la que lo convoca es la inspectora jefe distrital. ¿Y quién es en este caso? Sandra Cardoso. Bien. Que es la que está en este momento. Y ahí intervienen los inspectores, interviene el municipio, intervienen los gremios, interviene la comunidad. Bien. Y ahí se plantean los problemas y se buscan las soluciones en el nivel que se puede. La búsqueda de este programa es justamente colaborar y tratar de hallar soluciones, desempolvar herramientas que por ahí están guardadas y que no se usan y generar esta inquietud en la población. Vamos cerrando el programa, les agradezco mucho la presencia de las dos. Un mensajito de Rosita, una docente que dice muy lindo el programa, que es cierto que algunos docentes abusan de las huelgas y de eso, pero no son todos. Pagan justo por pecadores. Saludos a las dos, les manda. Bueno. Agradecemos mucho a nuestra audiencia haber estado con nosotros, habernos acompañado. Y hoy nos falta nuestro compañero de mesa, Ariel Cordovero, que es quien siempre mete la bocanada de aire como para generar un nuevo espacio de discusión. Y él cierra el programa con una frase. Y hoy acá el productor me hace llegar una frase para cerrar el programa y haciendo justamente alusión a que esta semana falleció Nelson Mandela, dice: la educación es el arma más poderosa que puede usarse para cambiar al mundo. Es cierto. Gracias por estar con nosotros. Hasta el sábado próximo. Gracias a ustedes. Saludos a la audiencia. Gracias por habernos escuchado también. Y bueno, y que tengan unas buenas fiestas. Gracias. Aquí termina De Este Lado, un programa comprometido con la realidad y su gente, conducido por Pierre Recalde y el análisis y comentarios de Ariel Cordovero. Auspiciaron este programa